Bueno chicos, hemos hablado bastante del tema dinámico y el estático de la norma, ¿no ve? Nos tenemos que referir ahora a lo que es la masa y lo que es la resistencia y rigidez de la estructura, ¿ya? Y también vamos a hablar un poquito de cómo han creado el espectro de la norma, ¿no? Entonces, acuérdense que este análisis, tiene que ser en las dos direcciones ortogonales o sea, predominantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su estructura es así cuadradita, ¿no ve? No, tiene que ser en este eje y en este eje, ¿no? Las predominantes. Inclusive, yo les digo, hay en la norma americana, que hay algo nuevo que está apareciendo, que también puede ser inclinada, ¿no? Es bien interesante esto. Pero esto solamente es en el ACC, ¿no? Creo que ninguna norma latina tiene todavía estas cositas inclinadas. Eh, pero lastimosamente no podemos utilizarlo por el tema de que es más individual para su país, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos todavía con el análisis sismo en dos direcciones, en tanto en X y Y, si lo ven en planta, ¿ya? Y obviamente las solicitaciones sísmicas verticales se consideran, esto es por si acaso de la norma, y es un artículo que se tiene que respetar siempre en los proyectos, ¿no? Que tiene que dice que consideran el diseño de los elementos verticales, elementos horizontales de gran luz, elementos post y pretensados, o sea, también puede haber losas o vigas pretensadas en este lado de la estructura, ¿no? Entonces, todas estas solicitaciones sísmicas, o sea, todos los elementos estructurales tienen que ser diseñados sismo resistentes, ¿no? Ese es lo que le está prácticamente resumiendo acá. Entonces, otro artículo es el tema de modelamiento, ¿no? Ahora, en este modelamiento no hemos hablado mucho de lo que es el tema de las masas, ¿no? Y el tema de la rigidez. El tema de la rigidez no nos preocupamos mucho porque en todos los modelos que nosotros hemos hecho a lo largo de la carrera, lo hemos diseñado matemáticamente como si fuera algo así, ¿no? Si un edificio es estáticamente determinado, no así, ¿no? O sea, las uniones hemos dicho que era empotrado, si ustedes lo descifran en esta parte como una hiperestática, ¿no ve? Y lo analizan como empotrado para obtener cargas, momentos, reacciones, ¿no ve? Toda la teoría energética sí ya la hemos llevado en su debido tiempo, pero ahora no hemos hablado mucho, excepto, fíjense la diferencia, no hemos hablado casi nada de masas a lo largo de la carrera. Hemos hablado de eso casi en física 1, ¿no? A lo mucho, o sea, cuando hemos hablado la fuerza por masa por aceleración, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá. Entonces, cuando hablamos ahora de masas, vamos a hablar de cuánto aporta la masa al momento de que ustedes aceleran, o sea, cuánto aporta la masa a la fuerza equivalente al ustedes acelerar la estructura. Acuérdense que el sismo no es que ustedes están poniendo cargas, ¿no? No es así. El sismo lo que hace es acelerar tu estructura, o sea, le estás dando a tu masa aceleración, lo estás moviendo. Entonces, por ese movimiento, que es la aceleración, y por tu masa, generas fuerzas. Entonces, ¿dónde estamos poniendo esas fuerzas? En las uniones rígidas o que le llaman también diafragmas rígidos, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo prácticamente con este análisis estructural y en cargas laterales. Ahora, fíjense, hay algo interesante también aquí que creo que no lo he hablado. Entonces, para que sean diafragmas rígidos, hay una condición de losas, ¿no? Entonces, en las losas tienen que acordarse que si son losas nervadas, no tienen que ser, aunque creo que sí lo dije, no el nervio, sino la losa, este espesor, tiene que ser sí o sí mayor a 5 centímetros. Entonces, el ACI te dice que puede ser incluso hasta 4 centímetros, ¿no? Pero esto es para, ¿cómo se llama? Para estructuras no sismoresistentes. Entonces, cuando vuelves a la CI y te dice, no estás analizando sismo, ok, entonces las losas sí o sí tienen que ser mayor a 5 centímetros, ¿ya? Es un dato para que nosotros en el ETABS lo consideremos como diafragmas rígidos, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué se tiene que verificar? Primero, la rigidez no hay problema, ¿no ve? Que es netamente matemático lo que vamos a llevar a elementos finitos en el ETABS, entonces no hay problema en la rigidez.
La resistencia es suficiente, claro, esto es para el modelamiento, por si acaso. La resistencia es suficiente para asegurar la distribución antes mencionada. En caso contrario, bla, 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 está bien esto, ya hemos hablado. Y ya hemos hablado también de esto. Y también hemos hablado de esto. Ya, ahora esto es lo que me voy. Esto también lo he tocado, pero no lo he tocado a fondo, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que de dónde va a salir la masa, ¿no ve? La matriz de la masa. Dependiendo de la edificación y la categoría, ustedes van a tomar el porcentaje de carga viva. Entonces, para nosotros, acuérdense que hemos tomado, a ver, aquí está la categoría de nuestro edificio. ¿Dónde está? Este es estático, dinámico. Categoría, ¿no? De categoría B. Entonces, fíjense, para la categoría A y B, ustedes tienen que tomar el 50% de la carga viva, ¿ya? Entonces, no sé si se acuerdan de sísmica, cuando ustedes estaban llevando esta parte de masas. Digamos, tenían aquí, ¿no ven? El piso. Y en sísmica lo que se hace es asumirte estas bolitas, ¿no? A ver, no sé si se acuerdan, han visto esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora en este? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el TAPS? Aquí imagínense que está su carga, ¿no? Sus losas, ¿no? Y sus vigas, ¿no? Y ustedes, como en funda, han puesto aquí tanto carga viva como carga muerta, ¿no? Life and Death. Entonces, con un kilogramo sobre metro cuadrado, ¿no? Para cada uno de estos. Este modelito que ustedes hemos hecho, bueno, que hemos hecho también nosotros en Sísmica, es eso, digamos. O sea, estamos modelando. Fíjense, el rojo sería como la rigidez de un elemento, y de esta misma rigidez va a haber elasticidad, y los verdecitos son las masas que están participando en el tema de las fuerzas equivalentes que vamos a sacar ahorita. Entonces lo que va a hacer el ETAPS va a agarrar el 100% de la masa que ustedes han puesto en esta cantidad de peso, y también obviamente el peso propio de todos los elementos. O sea, estoy considerando esto y esto como el 100%, sin mayorar. Y la parte carga viva, ¿ya? Lo voy a poner para la categoría B al 50%. La misma carga viva que ustedes han puesto en kilogramos metro cuadrado, ¿no? Como carga a la losa, ¿no? Entonces lo que van a hacer para obtener la masa de su edificio, están sacando ese porcentaje, ¿ya? Para calcular lo que sería la matriz de masas, ¿no? Entonces hemos visto eso en sísmica igual, cómo se calcula la matriz de masas, ¿no? Cuando ya empiezan a vibrar la masa, juntamente con mezclas la aceleración, ¿no ve? Estás entrando a un análisis modal, dicen, ¿verdad? Y en el análisis modal, nosotros, en este caso modal espectral, la respuesta lo sacamos de un modelo matricial, ¿se acuerdan? Entonces, en ese modelo matricial, lo que nosotros nos han enseñado es el CQC. No sé si se acuerdan lo que era el CQC. También hay otro modelo matemático para resolver la ecuación diferencial de segundo grado, que no es la masa, la aceleración, esa es la ecuación de segundo grado, que es ¿cómo se llama el otro? Es matricial también. Lo tengo en la punta de mi lengua, que es, aquí está, a ver. Lo voy a borrar el modal. ¿Por qué lo borrar el modal? A ver. Aquí está. Un cachito. ¿Dónde estaba esto? Lineal, estático. Está bien lo que es.
aceleración. No, ¿dónde está el modal? Pues. Ah, no era aquí, pues. Esto no es. ¿Dónde está? Masters, modal cases. Aquí es, pues. Aquí está agent. Este agent, por si acaso, está tanto en el análisis modal y también en el. ¿Cómo se llama aquí? Es agent. No está aquí, qué raro. ¿Por qué lo habrá borrado modal? Qué raro. No sé por qué lo borrado en el load patterns, la verdad. Aquí está. ¿Dónde está el CQC? Pues estaba en el load cases. Eso sí está en el load cases. A ver. Pero está aquí, ¿no? No, estaba en sísmico. ¿Dónde está? Estos son estáticos. ¿Por qué no he analizado el sismo dinámico? Todos son estáticos por si acaso. O sea, no he puesto. Sí, es linear static. Para resolver respuestas. Esto es acá. Cuando ustedes ya están trabajando dinámicamente, están hablando de CQCs, digamos, ¿no? Esa es la forma de resolver el análisis de segundo grado. También tienen el SS, también, ¿no? Entonces, ese de acá, estos dos son importantes. Por lo menos conocerlo, digamos, ¿qué es esto, digamos? Solamente la respuesta matemática a la ecuación de segundo grado, de la parte de la izquierda de la ecuación. ¿Se acuerdan que hay una parte izquierda que se puede conocer y la parte derecha que el ingeniero no le dice, que siempre dice que es desconocido, digamos, es como una ciencia oscura, ¿no? Ese menos seno por t. Entonces, la parte conocida, que es la parte de la masa, la parte de la aceleración, la parte de la rigidez, todas esas partes, la solución matricial, la solución matemática, se basa en esta combinación de métodos, de este método de sección, ¿verdad? Entonces, ahí lo tiene también el ETABS. ¿Ya? Esto ya hemos hablado también, que era el SUX, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado con la parte, para hacerles recuerdo un poquito, acuérdense que la deformación real, ¿no ve? O sea, la vamos a considerar al momento de calcular lo que son las derivas, ¿no ve? Pero para nosotros el diseño, todo lo vamos a calcular con el tema elástico, ¿no ve? Aquí está, perdón. ¿Dónde está? Claro, o sea, hasta aquí. Entonces, cuando en esta tablita que teníamos acá, calcular el cortante basal, ¿no ve? Cuando está dividido entre R, estamos calculando estas fuerzas, esta fuerza cortante basal. Esta va a ser elástica, por si acaso, ¿no? Esta fuerza. O sea, todos los elementos estructurales que vamos a calcular en el ETABS van a ser elásticos, ¿no? Tanto columnas, vigas. Pero cuando calculemos la deriva, le quitamos el R, en este caso multiplicamos el R, la deformación de la deriva que tenemos en el ETABS, porque es elástico. Y aquí está, por ejemplo, eso. El 75%, no, aquí está 0,75, ¿de qué? ¿No ve? Del R por la deformación lineal, ¿no ve? ¿Para qué? Para calcular la deriva. Eso ya hemos hablado en la anterior vez que hemos pasado la clase conmigo. Entonces esta partecita no se van a olvidar, ¿ya? Tanto las derivas es un control de seguridad para el tema de las ventanas, puertas que sean funcionales después de un desplazamiento plástico, ¿no? Entonces en el desplazamiento plástico pierde rigidez, ¿no ves? Hemos hablado también. Entonces también el ETABS, también hay una opción que ustedes pueden hacer perder la rigidez de este elemento. Por ejemplo, si yo quiero, aquí no ven, tienen cualquier elemento en la columna, ¿no ven? Entonces aquí tienen lo que sería el Modify Show Multipliers, ¿no? Modifiers. Entonces fíjense que aquí si yo quiero agarrar el 100% del área, el 100% en áreas en las tres direcciones, la resistencia a la torsión, la resistencia a la flexión en las dos direcciones, el porcentaje de la masa, el porcentaje del peso. Aquí lo que van a reducir es la inercias, ¿no? Para el tema de flexión y torsión, ¿no? Entonces también la capacidad axial también se puede reducir. Entonces toda esta parte la multiplican por 0,7 o 0,7 y prácticamente lo están reduciendo toda la capacidad que tiene este elemento.
Eso también hace el ACCE, ¿verdad? Pero, como también les he hablado, en la norma boliviana reduce el modo de elasticidad, pero como había mencionado el ingeniero, no hay un caso práctico que hayan hecho eso en Bolivia, ¿no? Entonces, es como que está difícil aplicar la norma si no ha habido un estudio o casos prácticos, ¿no? Eso es bien interesante. Entonces, yo creo que lo más conveniente siempre es guiarnos en la norma americana, o inclusive en la norma peruana, que tiene mucho estudio, o sea, que tiene bastante dinero invertido en el tema de investigación, no como acá. Entonces, esos coeficientes de reducción, el análisis, vean lo de las normas que más dinero invierten en investigación. Eso siempre les recomiendo. ¿Ya? Entonces, a la norma boliviana por eso le dan mucho palo. Pero, como les he dicho, no es culpa de Grandi, ¿no? Es culpa creo que de la política de los gobiernos que no inviertan en investigación, ¿no? Entonces, ya hemos visto que este coeficiente lo único que hace es poner, ¿no? Todas las fuercitas en los diafragmas rígidos en cierto coeficiente, ¿no? Les quería hablar también algo, pero ahorita, después me voy a acordar. Acuérdense que también tiene que tener un acierto, ¿cómo se llama esta rotación? ¿No? La rotación, que es una rotación accidental. Ahora, había una pregunta que ustedes han hecho al ingeniero y me pareció muy interesante y no había llegado aquí todavía. Es que uno de ustedes, no me acuerdo, ha preguntado qué es el centro de masa y el centro de rigidez, ¿no? Ustedes han debido ver esto en la norma. Entonces, fíjense que la disposición que ustedes hagan de sus columnas, que son ¿cómo les digo? Los aportadores de rigidez de la estructura, ¿no? Estos son muros de corte, por ejemplo. Cómo dispongan esto, va a estar el centro de rigideces, ¿no? Fíjense que en este caso, donde aquí tengo un muro de corte grande, aquí chiquitos, que se va más a este lado, ¿no? Entonces aquí está su centro de rigidez. En cambio, el centro de masas no cambia mucho, ¿no? Porque esto es como toda la carga va a estar aquí, el centro de masas va a estar acá, ¿no? Entonces fíjense que esto te genera una excentricidad, sí o sí. Sí o sí te genera excentricidad. Y lo que es el más afectado es el que está más lejos de la rigidez, ¿no? Esta columnita de acá sufre bastante torsión. Y acuérdense que las columnas tienen cierta capacidad de torsión, o sea, no son excelentes en torsión, ¿no? Más que todo si son rectangulares. Aparte de eso, sufren distorsión. Entonces, el momento que ustedes la apliquen, cuando tiene bastante esa excentricidad, esta columna incluso puede fallar, ¿no? La que está más lejano al centro rígido, por el tema de momento. Entonces, esta partita de disposición, ustedes la van a hacer. Acuérdense que nosotros lo que ustedes van a tener, va a ser así, ¿no? Columnita, como va a ser de 4 o 6 pisos, va a ser así seguramente. Digamos, ¿no? Aquí el centro rígido está perfecto, está aquí, digamos, ¿no? Está justo al centro con el centro de masas. Eso no quiere decir que no hay momento. Igual le van a poner el 5% accidental, que es desde acá, ¿ya? Pero, si ustedes le van a añadir aquí un muro de corte, digamos, y aquí le van a poner otro muro de corte, o sea, tienen que ser, en teoría, iguales, ¿no? Traten de ponerlos, no así en este caso, porque va a producir torsión, que el centro de masas va a estar tal vez por acá o por acá, digamos, ¿no? Si ustedes le ponen solamente acá, por ejemplo, un muro de corte, entonces su centro de rigidez va a estar por acá, ¿no? Entonces su columna que va a estar acá va a sufrir hartísima torsión. Entonces la disposición de sus muros de corte, si es que no les va a cumplir la deriva, es bien crítico, ¿ya? Entonces tienen que saber dónde van a poner su muro de corte. No sé si hay preguntas de esa parte, porque me llamó la atención esa pregunta y está genial. No sé si ya aclarado esa pregunta también, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Ya, entonces, entrando, la última parte, análisis dinámico, ¿no? Que ya les he mostrado el resultado, pero no les he explicado ciertas cositas.
Sigue siendo el SUX, por ejemplo, es la norma peruana, ya, pero en la norma americana aquí solamente varían las letras, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. En este análisis dinámico, lo que más diferencia a este espectro, ya no está basado en tiempo y coeficientes de sismo, ¿no? O sea, coeficientes sísmicos, sino está basado en pseudoaceleraciones, esta columna de acá, y tiempos, ¿no? Este es un método mucho, mucho más refinado, muchísimo más refinado. ¿Por qué? Porque este C va a variar en el tiempo, ¿no? Aparte de eso, que ese C está también en función del periodo natural de la estructura, ¿no? Entonces, todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿se dan cuenta? Excepto también esta G. Obviamente que este G lo van a dejar al final, ¿no? Al final, cuando amplifiquemos el espectro, si ustedes en su tabla aquí han hecho con G, aquí por ejemplo, fíjense, si aquí yo lo he dejado así, lo he multiplicado directamente por 9.81, el factor de amplificación que ustedes le van a meter al etapa es 1. En cambio, si ustedes está en función, aquí por ejemplo, en función a la gravedad, entonces en el factor de amplificación aquí del ETAPS, tienen que poner 9.81, ¿no? Ay, pucha, ¿dónde está? Es que aquí no está mi análisis espectral, no sé por qué se aburra. A ver, por ejemplo, análisis espectral. A ver, esto aquí. Entonces, fíjense que en el análisis espectral en una dirección, en 1, por si acaso este es X, si su espectro, fíjense aquí, si ya ha sido multiplicado por 981, ¿vale? Y como en este caso, si 9 por 81, entonces en su espectro aquí tienen que poner 1, la escala de factor. En cambio, si ustedes están trabajando como la norma boliviana también está en función de la gravedad, que es de acá 0.091, dice acá a la derecha, ¿ya? Entonces, si su está basada en eso, aquí tienen que poner 981. Entonces, este es como el multiplicador de gravedad, ¿no? Nada más es esto. Cuando ustedes hacen el análisis dinámico por el tema de espectro. Esta partita he visto que muchos auxiliares como que no les explican, ¿no? Igual a mí no me han explicado. Es como que decía, ¿por qué le pones esto? ¿Por qué dividí entre 4? Digamos, ¿no? Eso lo vamos a explicar después. Entonces, esto es importante, ¿ya? Esto es bien importante. No sé si tienen dudas de esto. Que sé que y yo tenía muchas dudas cuando estaba aprendiendo esta parte. ¿Estamos bien acá? ¿Me han entendido, no? Cuando no y cuando sí, este es en un lado. O sea, van a poner aquí, por ejemplo, sismo dinámico en X, digamos, ¿no? Aquí van a poner seguramente el espectro, ¿ya? O sea, estamos poniendo aquí la función, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, ahí está el espectro, por ejemplo, el espectro peruano que me salió a mí. Ponemos CQC, modal, la excentricidad 0.05, el 5%, ¿no ve? Esto es en X, ¿no ve? Entonces después copiamos este caso, pero va a ser en la dirección 2, ¿no ve? Y 9.81 también. O sea, en este caso era 1, ¿no? Porque ya la forma peruana ya viene multiplicado por la gravedad, ¿no? Entonces voy a cambiar esto acá también a Y, ¿no? Entonces, lo vamos a volver a hacer también conmigo. Aquí tenía que cambiar la 1, digamos. Porque ¿dónde he puesto esto? Ahorita no estoy explicando el tema del etapas, pero le estoy explicando por lo menos dónde sacado. Entonces, aquí está el espectro peruano. Fíjense que aquí está, o sea, este espectro yo lo he sacado de esta tablita, de acá, ¿no? Fíjense que aquí mi tabla les van a dar un cierto tiempo y les va a dar un cierto pseudo aceleración, ¿no? Estos valores lo ponen en TXT y lo pueden subir directamente al ETAPS como si fuera un TXT, ¿no? Entonces ya tienen ahí bastantes valores y se les va a graficar lo que es el espectro de respuesta dinámico de pseudo aceleraciones, ¿no? Entonces, de ahí sacan el espectro. Pero
volviendo un poquito, me estoy adelantando mucho, creo. Ya, entonces, eso significa el tema de la pseudoaceleración. Bueno, de aquí va a salir ese grafiquita. Y algo que le comentaba al Inge en uno de los primeros días de clase, que decía, ¿por qué no utilizamos tiempo-historia? Porque el tiempo-historia, ¿ya? Es esto, digamos. Todo lo que ven acá son respuestas de acelerogramas en la historia que ha habido en un cierto lugar, ¿ya? Aquí por eso dice espectros de respuesta de sismos registrado en sitios. Entonces lo que han hecho los sismogramas y también los acelerogramas es convertir, o sea, lo que tenemos aquí, por ejemplo, el tiempo historia, que viene así, ¿no ve? Grande, por el tema del sismo, empieza a chequearse otra vez. Entonces, hay una opción, y también se puede calcular esto, ¿no ve? Para que ustedes lo conviertan en tiempo historia a un espectro de respuesta en función, o sea, a este evento, digamos, porque esto lo que ahorita he marcado es un evento que ha pasado en el tiempo, ¿no ven? Entonces, digamos que ustedes están en esta zona, ¿no ven? En cualquier zona. Entonces, les puedo mostrar mucho mejor, a ver, un cachito. Esto puede mejorar mucho más. Quiero el link, ¿dónde está? Ya, a ver. Estos. Pues, quitarlo tanto. Está bien. Ya. Entonces, este es el IGP equivalente a lo que tenemos en el San Calixto de La Paz, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a poder ver los sismos que ha pasado en los diferentes años, ¿no ve? Y también todos los puntitos que ven, toditos, hay un acelerograma. Yo quisiera mostrarles de Bolivia, creo que hay 6 o 7 más. Es un chiste nuestro sistema sísmico, ¿no? Entonces, este acá, donde ha pasado un sismo, donde justamente el video que yo he puesto acá, era un sismo que ha pasado, ¿en qué año era? A ver, aquí está. Ahí está, el 26 de mayo de 2019. Entonces, fíjense, la función que yo he calculado acá, lo he sacado de un sismo que ha pasado ahí, digamos. O sea, les voy a mostrar un pequeño video. Entonces, vamos a económicos. Entonces, a ver, no creo que escuchen, pero no me van a escuchar a mí por si acaso, van a escuchar solo la computadora. A ver, aquí está. Hola, a ver si. De gran magnitud en varios lugares del territorio peruano. Ya, entonces empecemos con algunas definiciones. El análisis tiempo-historia es un análisis es la macana que no puedo mostrar lo que estoy viendo o escuchar lo que yo estoy escuchando, pero había una grafiquita que quería que vean. Así pasa el sismo, a ver. Este es bien interesante. A ver, Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En la selva peruana, donde dejó 2 muertos y una serie de daños económicos de gran magnitud en varios lugares del territorio. Una serie de 2019 en la selva peruana, donde dejó 2 muertos y una serie de daños económicos
de de tiempo. gran O sea, mientras magnitud pasa el en sismo, varios lugares del está territorio pasando, peruano. el acelerograma está adquiriendo estos datos del movimiento sísmico, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, ¿no? Uno crea una base de datos, ¿no? O sea, en función, en la dirección, primero, del sismo y la aceleración que ha sido expuesta el, el suelo, ¿no? Entonces, a ver, quiero salir de aquí. Entonces, lo que hace la norma y lo que hacen todos los países es agarrar ese tiempo historia y lo llevan a un espectro, ¿no? Fíjense que son registrados en el sitio, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes han visto que han registrado, lo han llevado a un espectro, ¿no? Entonces, en el tiempo que ha pasado de 5, 10, 20, 30 años, ellos agarran un promedio, fíjense, un promedio analítico y lo usan de esta forma, ¿no? Entonces, el tiempo máximo de acá y aquí el pico promedio máximo también. Ahora, la última norma que han sacado este pequeño pico para edificios pequeños también, ¿lo ven? Entonces, aquí está este pequeño transición. Entonces, es por esa razón que, por lo menos en muchos países, no admiten el espectro de respuesta como diseño, ¿no? Porque en realidad tú puedes tomar el sismo de acá, digamos de acá, pero no puede ser mayor al que tal vez ya está en la norma establecido, ¿no? El que te va a generar por la norma. Porque la norma lo que ha hecho es obtener el espectro que tú vas a generar a través de respuestas de sismos registrados en ese sitio. Entonces es por eso que cuando hablan de diseño, ¿no ve? Ustedes siempre tienen que usar lo que es el, el espectro de respuesta establecido por la norma, ¿no? Porque son datos obtenidos registrados en el tiempo. Si quieren utilizar tiempo historia, también está perfecto, pero no va a ser para diseño, sino va a ser para como un análisis, digamos, ¿no? Bueno, seguimos. Ya, entonces, ¿esa parte está clara? ¿Está clara para ustedes, chicos? ¿O tienen alguna duda o pregunta de esta parte? Está claro, ¿no ve? ¿Por qué utilizamos el espectro como diseño? Pero en el video que ustedes les he pasado, y también aquí la información que ustedes pueden ver, estos sismogramas, por ejemplo, fíjense que aquí les va a dar la magnitud del sismo, es 4, siempre hay sismo por si acaso, ¿no? Y aquí también, al entrar aquí, ¿ya? Te va a dar la estación, ¿no? Fíjense que aquí tienen estaciones, por Lima, digamos, ¿no? Entonces, aquí puedes bajar lo que es la respuesta del sismograma, o sea, del acelerograma, perdón. A ver, vamos a entrar aquí, identidades especiales. Vamos a poner aquí tema TXT, ¿no? Entonces, fíjense. Lo que estoy sacando es la información del acelerograma, ¿no? De acá, ahorita, de este puesto que se llama Estación Jesús María, por ejemplo. Está tu latitud, la longitud, el código, etcétera. Donde, bueno, baja muy lento por su servidor, supongo. Ahí está. Ya. Entonces, aquí les muestra, por ejemplo, todo lo que en las tres direcciones, ¿no? Tanto en Z, en norte y en este, ¿ya? Acuérdense que no manejan X ni Y, entonces nuestro X va a ser este y nuestro Y va a ser este, pero generalmente esto también es importante, por eso les decía que pueden también analizar con cierto ángulo, porque su edificio no siempre va a estar al norte, ¿no ve? O no siempre va a estar al este. Entonces, su edificio puede estar así también, ¿no? Este que va a ser su principal X y este va a ser su Y. Entonces, el ángulo, que ustedes también pueden simular un sismo, está aquí también.
Entonces en el ángulo, aquí, ¿dónde está? Load patterns, no, load cases. Aquí en sismo dinámico. Aquí si ponen avanzado. Aquí les va a dar su ángulo que ustedes pueden aplicar el sismo en X, ¿no? Siempre rotándolo antihorariamente para que esto coincida con el norte y con el sur. Entonces es bien interesante el tema del espectro, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? Ah, no, aquí. Ahora, fíjense que aquí muestra 100 muestras por segundo primero. O sea, esto es, imagínense que tiene 100 datitos en un segundo. Entonces, ese es el tema. Aquí tienen 8000 datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son, ¿cuántos segundos? Tienen que restar aquí 2, ¿no? Son 80 segundos de muestrea. Entonces, cuando ustedes pongan esto, tienen que poner a otra cosa. Que nosotros tampoco planteamos si ustedes quieren modelar tiempo-historia, generalmente no se toma el Z, ¿no? Solamente el X y el Y, ¿no? Entonces tienen que poner estos datos aquí como acá, aquí están funciones, tiempo-historia, ¿no? Y los datos de qué. A ver, aquí por ejemplo hay un ¿cómo se llama? Valores, ¿no? Fíjate que está el tiempo, van a ser 80 segundos tal vez, aquí solamente 18, esto es para su viento que van a usar por ustedes para el viento dinámico, más que todo para el viento, tiempo, historia. Y aquí estos valores que ven aquí 0.15, 0.17, tendría que ser de acá, ¿no? Estos valores de acá. Otra cosa, las unidades, ¿dónde están las unidades? Aquí están, es importante. Las unidades tienen que subir en centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, al momento que ustedes suban este tipo de unidades, tienen que aquí, al poner la función, trabajar aquí en unidades, centímetro sobre, centímetro sobre segundo al cuadrado. Si no cambian eso, les va a salir cualquier cosa, les digo. Cualquier cosa les sale. Entonces, el tiempo historia sí es un análisis que vale la pena analizarlo. Y vean el videito, ¿no? Si quieren verlo. Yo analizo de principio a fin. Lo simulo este sismo que pasó el 2019 en Perú, creo que era en la escala de Richter era 8.5. Entonces lo he puesto el sismo a esa, ¿cómo se llama? A esa velocidad, ¿ya? O perdón, a esa exposición y me ha dado respuestas, ¿no? Y ya, incluso el mismo programa te da, pues, como te digo, te da la opción de generar tu espectro. Aquí creo que tengo. Creo que no tengo. Tengo time history. A ver. View response spectrum. ¿No? Entonces te da la opción de generar tu propio espectro, ¿no? Esto es bien interesante. Pero esto está en función de tiempo y pseudoaceleraciones, ¿no? Entonces, el tema de dinámica estructural es bastante amplio, chicos. Creo que les he dado un pantallazo bien grande. Ya, pero quiero que se acuerden de cómo es que las normas adoptan los datos como para que ustedes empiecen a diseñar. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto esta parte de cómo es su curvita de pseudoaceleraciones con roca. Fíjense que aquí tiene un periodo chiquito. Con suelos rígidos, suelos intermedios, suelos blandos. Esto era en que, creo que era en suelo 3, ¿sí? En el suelo 3, con suelos blandos, ¿no? Y con la aceleración de este edificio, justamente este edificio. Entonces fíjense que la respuesta es muy diferente dependiendo del suelo. Esto es bien importante también. Justamente lo que les he explicado, ¿no? Este es el primer videito que también está en ese curso, donde el periodo fundamental de la roca es muy chiquito, ¿no? Entonces, si ustedes ponen periodo, si ustedes tienen una casa chiquita y la ponen sobre roca y hay un sismo también con una vibración pequeña, se cae.
¿Por qué? Porque esto va a amplificar a esto y esto va a amplificar al periodo natural del edificio o de la pequeña estructura. Entonces, aquí es lo mismo, digamos, ¿no? Tienen que, en lo posible, que el periodo de vibración del suelo tiene que ser lo más diferente posible al periodo natural de vibración del edificio. ¿Ya? Entonces, cuando aquí, por ejemplo, como es suelo suave, su periodo natural del suelo suave es grande, las ondas, ¿no? En un sismo, dependiendo, si es grande igual que lo va a amplificar, ¿no ve? Y si se iguala al periodo natural del edificio grande, que es general también, grande también es porque es grande el edificio, va a amplificar mucho más y se puede caer, ¿no? Es por eso es que siempre conviene trabajar los edificios en roca y los que son más pequeños, generalmente sobre arcilla o arena no hay problema, ¿no? Entonces, no hay mucho problema en esa parte. No sé si tienen dudas de eso, chicos. Por favor, si alguien me habla. Ah, sí, una duda. Cuando el INGE nos dé la altura para nuestros edificios, todo esto vamos a hacer con usted igual, ¿no? Exacto, mira, yo te estoy dando la respuesta a tu proyecto porque cuando te dé la altura, ¿ya? Y halles el periodo natural de tu estructura, ¿ya? Aquí vas a hacer la prueba, digamos, ¿no? Vas a decir, ok, a ver, aquí he puesto mi periodo fundamental de mi estructura, digamos que sale 1.5, y aquí voy a hacer la prueba con suelos blandos, como te he dicho, ¿no? Entonces, como suelos blandos, y es 1.5, tengo 800, sí, ¿no? 844 toneladas de cortante basal, ¿no? Entonces, aquí después digo, no, no me gustan suelos blandos, yo quiero suelos intermedios, por ejemplo. Entonces, fíjate, la cortante basal, pucha, es casi a la mitad, ¿te das cuenta? Entonces, no, prefiero trabajar con suelos rígidos, dices, ¿no? Entonces, como es suelo rígido, no hay amplificación. Y fíjate cómo rebaja la cortante basal, viejo. O sea, ese análisis quiero que ustedes ya se lo queden en su cabeza, ¿no? Que el tema de la vibración y la amplificación es crítica en todos los edificios altos, ¿ya? Entonces, esa planilla les va a ayudar bastante en decidir qué suelo van a elegir para su proyecto. Entonces, creo que era todo eso, la parte dinámica que quería hablar con ustedes. Esto es solamente el tema de comportamiento modal. Roberto, no sé si estás ahí, Roberto. No sé si ha entrado. Mi amigo tarijeño. No, corcho después, que va a entrar. Ahí está, pues Roberto, ¿por qué me respondes? ¿Qué pasó? Esta es pregunta del P delta, ¿no? Ah, sí, yo pregunté el otro día del papel. ¿No ve? Entonces, ¿qué te dijo el ingeniero? No, Chris, yo ya le he preguntado de la relación de la columna y viga, si hay una relación geométrica o no sé, una relación para asegurar eso. La Y relación. del análisis P delta ha preguntado otro compañero. Tú les preguntas viga fuerte, viga débil, ¿no? Y- O Ajá, viga fuerte, ¿cómo es? ¿cómo asegurar? Columna fuerte, viga débil, que se hablan. Ajá, exacto. Ya. Sí. Sí, ya me está acordando. Alguien preguntó del P delta, no me acuerdo quién. Sí, ¿No ve? Entonces el Inge solo les dijo que es una proporción en función de la altura, ¿no ve? Y exacto. bueno, sí está bien, ¿no ve? Pero acuérdense que el efecto P delta siempre se tiene que analizar a partir de cierta altura, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por si acaso, fíjense algo interesante aquí. Esta es su gráfica F, o sea, de fuerza, y su gráfica de desplazamiento, ¿no ve? Cuando ustedes no manejan el efecto P delta, estamos manejando como si estuviéramos en hiperestática, en todas las materias, ¿no?, que hemos llevado, que no avanzamos el efecto P delta, que son
Esto en realidad es un análisis de segundo orden, ¿no? Entonces, incluso en metálicas, yo les he enseñado también, no sé si ustedes, pero bueno, cuando hemos hablado de metálicas, hemos dicho que venía la parte elástica y llega un punto que la fluencia, esto es infinito, ¿no? Se deben acordar todos de la parte de metálicas, ¿no? Entonces, la ruptura viene así, ¿no? Hasta ahí. Entonces, este es su FU, la parte metálica, digo. Ahora, en el tema de hormigón, y no solo hormigón, sino cualquier material, cuando es bien alto, ¿ya? Acuérdense que al momento de aplicar una carga, esta se deforma, ¿no? Siempre. Según esta deformación puede amplificarse más, ¿ya? El cambio de esta amplificación depende mucho, mucho, mucho de la altura de esto acá. Como les había dicho, como es una ecuación de segundo orden, ¿no ve? Lo que va a hacer es modificar tu curva elástica, ¿no ve? Y va a llegar a un punto, fíjense que incluso que sin aumentar la velocidad, perdón, sin aumentar la fuerza, va a seguir desplazándose, más y más, incluso sin, ¿cómo les digo? Claro, sin aumentar P, el tema de desplazamiento es mucho peor, digamos, ¿no? Entonces, este efecto como que sí o sí lo tienen que analizar. También les dice la norma americana y también les dice la norma peruana. Entonces, el efecto P delta de segundo orden se refiere al análisis de desplazamientos, ¿ya? Entonces, esa parte igual tienen que poner. En el ETAP es súper facilito. Solamente tienen que poner aquí efecto P delta y ponerle una combinación de carga. Fíjense que esta combinación de carga tiene que ser igual a la de la masa. Entonces aquí tendría que ser 0,50 también, ¿lo ven? Eso nomás es. Y ahí muere el efecto P delta, ¿no? Entonces la ecuación y la matriz de rigidez que te va a modificar lo hace automáticamente el ETAPS. Entonces no hay que analizar la gran cosa aquí. ¿Ya? Entonces, ya hablando todo esto, chicos, quería hablar de Bolivia más, pero lo podemos dejar por otro día también, ¿no? Si te gustó el video, no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil. Hasta pronto.